Doctor don Carlos María Isasi Zaragoza, jefe adjunto y consultor, Servicio de Reumatología en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid. Adelante, doctor. Un poquito de agua. Sí. Bueno, buenos días. Primero, muchas gracias por invitarme, gracias por estar ahí, pasando frío. Y me hace ilusión, además, estar en la Facultad de Medicina, porque yo estudié aquí, en esta facultad, que han cambiado el bar de sitio de cuando yo vine aquí. Cuando yo estudié aquí, aparcaba en la puerta con la Vespa y jugaba al mus en el bar. A pesar de eso, sacaba alguna matrícula de honor. Pero ya entonces era un poco outsider. Y parece ser que lo sigo siendo. Entonces, voy a hablar de esto, del cansancio y dolor en la enfermedad de Sjögren. Bueno, yo lo que he escuchado hasta ahora, bueno, también voy a decir otra cosa. Mirando aquella cámara, sé que me están grabando, tengo que tener cuidado porque yo no tengo tendencia a ser políticamente correcto, al contrario. Y como a mí todo este tema del dolor y el cansancio me produce mucha emoción, indignación en lo que tiene que ver con las enfermedades autoinmunes, voy a procurar ser sincero, pero sin que se me note mucho la indignación. ¿Qué le pasa al paciente con un Sjögren? Y nos lo han contado: fibromialgia, fatiga crónica. Me duele todo, estoy cansado, estoy agotado, no puedo pensar, neblina mental. Y entonces va al reumatólogo o al internista y no le encuentra nada. Le encuentra Sjögren, pero no le encuentra nada para explicarle estos síntomas. Y le pone cosas que habitualmente le valen para poca cosa. Entonces nos encontramos con, bueno, es fibromialgia, es fatiga crónica. Esto es inespecífico, que viene a ser uno de los diagnósticos más frecuentes en la medicina actual, que no es de lo mío. No es de lo mío. Lo mío es la artritis, el ojo seco, la boca seca, la neumonitis, la polineuropatía. Eso sí es de lo mío, porque es de lo mío porque sé lo que hacer. Eso de que el dolor y el cansancio crónico no es de lo mío porque no sé lo que hacer. Pero claro que tiene que ver con el Sjögren. Bueno, como veis, yo jugaba al mus aquí en la facultad y yo no estoy en ningún grupo de expertos de Sjögren ni formo parte de los expertos de la Sociedad Española de Reumatología. Porque lo que dice la Sociedad Española de Reumatología, para esto ya nos hemos enterado. Aguantoformo y tienes que. Yo cuando oigo el tienes que me pongo muy malo. Decirle a un paciente que no se puede mover del dolor, tienes que moverte. Decirle a un paciente que no puede dormir, tienes que dormir bien. O sea, yo el tienes que, bueno, ya, pero ¿cómo hago? Ayúdame a poder. Me pone un poco malo. Entonces hay que entender a los médicos, pobrecillos, porque los médicos al fin y al cabo son tan humanos como cualquiera. Entonces el médico sale de la facultad con su lista y se cree que sabe, porque tiene sus libros y tiene sus esquemas y le han enseñado, estos son los problemas, estas son las pruebas, estos son los cuestionarios, estos son los slides, estos son los diagnósticos y estos son los tratamientos. Pero cuando llega me duele todo, estoy cansado, no tiene libro, no sabe qué hacer. Y entonces los pacientes suelen acabar más o menos en estas autopistas donde les llenan de antidepresivos, pregabalina, duloxetiva, o le mandan a la unidad del dolor, o le mandan a salud mental. Supongo que esto no sorprende a muchos pacientes con Sjögren. Bueno,
recientemente lo que he hecho, perdonar que no estuve aquí ayer porque ayer estaba preparando esta charla. Entonces me he mirado el Tratado de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas de la Sociedad Española de Reuma, que creo que es del 2022, con sus editores, y me lo he mirado a ver qué dice de esto. Y es que a mí no me gusta estar detrás de la trila, ¿sí se me sigue oyendo? Entonces, síndromes... A mí no me importa dejaros esta presentación, no hace falta que hagáis fotos. Yo os la dejo y la... Síndromes en las enfermedades autoinmunes sistémicas. No se ve nada, pero vamos, ya os lo digo, poliartritis, debilidad muscular, pulmón. ¿Hay un síndrome que se estudie particularmente como dolor crónico generalizado? No, ni siquiera viene en el índice. ¿Cansancio crónico? No, ni siquiera viene en el índice. No está en el índice, no está en el foco de interés de los reumatólogos, lo cual a mí me parece triste, indignante, grave, depende cómo lo queráis ver. Y cuando habla del síndrome fibromiálgico, pues la frase corta-pega, que se repite desde hace años y que nos han vuelto a contar del tienes que. Abordaje multidisciplinario, higiene del sueño, ejercicio físico. Es que yo creo que lo había pagado, pero no lo he pagado. ¿Sigo? Sí, por favor. Ejercicio físico aeróbico, técnicas de relajación, terapia cognitivo-conductual. Otra vez el tienes que. Entonces, partimos de un desierto, no hay ciencia, no hay guías, no hay para el cansancio y el dolor. Entonces, partiendo de que no hay evidence-based medicine, que por cierto, evidence-based medicine no es medicina basada en evidencia, eso es mentira. Evidence en castellano, evidence en inglés no significa evidencia en castellano, es medicina basada en información. Bueno, pues no hay guías, ni la Sociedad Española de Reumatología ni la Europea nos dicen qué hacer, salvo lo que yo resumo como consejoterapia fácil. Entonces, el paciente con Sjögren, bien sabemos que tiene dolor articular, artritis, tiene dolor generalizado, tiene cansancio, tiene fatiga mental. Claro, el reumatólogo cuando ve esto, dice, esto me mola, porque esto con antiinflamatorio, me mola porque sé qué hacer. Le pongo antiinflamatorio, le pongo corticoides, le pongo antipalúdicos, metotrexato, le tengo cosas que ponerle. Pero cuando se enfrenta a me duele todo, estoy cansado, tengo fatiga mental, sencillamente no saben qué hacer. Para mí, todo es del paciente y todo tiene que ver con lo que le pasa al paciente. No tiene sentido hacer una aproximación dicotómica. Pero ahora el reumatólogo hace un escotoma operativo, hace una disfunción. Dice, esto es de lo mío porque le pongo corticoides y mejora. Y esto que no tengo ni idea de qué hacer no es de lo mío. Entonces, esto lo trata y esto, bueno, haga lo que pueda, terapia cognitivo-conductual. Y a mí me parece que esto es profundamente triste. Yo lo que creo es que si tratando con los fármacos del Sjögren no conseguimos mejorar esto, será porque hay algo que está produciendo el Sjögren, el dolor, el cansancio y la fatiga mental. Y que lo lógico es buscar qué hay aquí que está produciendo todo. Claro que eso es pedirle a un reumatólogo que vaya más allá de las cajitas de los criterios de las enfermedades. Sé que estoy siendo un poco irónico, pero es que es lo que creo. Yo llevo 15 años dedicado a esto. Creo que hay conceptos que son muy útiles para entender
la autoinmunidad, el dolor, el cansancio, y que tienen que ver con el eje intestino-cerebro, con la permeabilidad intestinal, con el microbioma, con el estrés crónico. Claro que para esto no hay fármacos. Como no hay fármacos, no hay pruebas, no hay negocio, no están los congresos, no hay interés. Pero estos son conceptos que hay mucha bibliografía. No voy a entrar en detalle, pero sí hay un science, signaling, señalización de la inflamación a través del eje intestino-cerebro. A mí esto es apasionante. El intestino tiene su sistema inmune y tiene su sistema nervioso. Y el cerebro tiene su sistema inmune y su sistema nervioso. Y los dos están conectados e interrelacionados por diferentes mecanismos que no es el momento ahora de detallar, porque para entender esto hay que echarle tiempo. Pero de la interrelación del gut-brain, de la interrelación intestino-cerebro, se producen un montón de alteraciones neurológicas, endocrinológicas, de muchos tipos que se traducen en alteraciones del organismo, que se traducen en dolor, cansancio, artritis, enfermedades autoinmunes. Un concepto clásico para los que nos dedicamos a esto, el leaky gut es intestino permeable. Pongo publicaciones como para decir que esto no me lo invento, hay muchas publicaciones al respecto. Las lean los reumatólogos o no. Este es el concepto clásico del intestino permeable, la barrera intestinal, lo que está dentro del intestino fuera de la barrera intestinal, y al otro de la barrera intestinal está el sistema inmune, el sistema endocrino, el sistema nervioso, hay células de todo tipo, y cuando la barrera intestinal se rompe, sustancias que no deberían entrar entran en contacto con el sistema inmune y estimulan el sistema inmune. Y hay una respuesta del sistema inmune innata, que no voy a entrar en detalles, pero que produce autoinmunidad. Esto es una forma más sencilla de representar lo mismo. Alimentos, microorganismos, sobre todo paredes de bacterias, entran y producen reacciones inflamatorias, inmunológicas, autoinmunes. Esto está muy documentado. En el intestino nos jugamos mucho. La membrana intestinal regula que entre lo que necesitamos para sobrevivir y comer y que no entre la toxicidad que nos hace daño. Esto viene a ser lo que es el concepto del intestino permeable. Claro, el intestino permeable está fuera de la caja. No hay ciencia, no hay protocolos, no hay para el intestino permeable. Entonces hay muchas hipótesis para el intestino permeable, que es un problema, porque si vas al experto de la disbiosis, te pone probióticos. Si vas al experto de la cándida, te pone cándida. Si vas al experto, te pone sobre el crecimiento bacteriano. Si vas al otro, te quita la histamina. Si vas a no sé quién, te quita el gluten. Esto es un terreno que es resbaladizo, es muy resbaladizo. Yo tengo la suerte de haber publicado cosas en esto, fibromialgia, sensibilidad al gluten en pacientes biopsiados, con mejorías por lo menos he podido publicar cosas en este sentido. Publiqué un reumatología clínica sobre la sensibilidad al gluten no celíaca, donde había pacientes con fibromialgia, con espondiloartritis, con enfermedades autoinmunes, con esclerosis sistémica, y pacientes con Sjögren. Y con esto he visto muchos, pero muchos son muchos. Otra cosa que me preocupa muchísimo es el estrés. El estrés crónico, el propio estrés afecta al cerebro, el propio estrés afecta a la permeabilidad intestinal y el propio estrés produce inflamación crónica. El propio estrés está involucrado en la autoinmunidad. No voy a entrar aquí en los detalles fisiopatológicos. Me interesa esta publicación porque es una publicación antigua.
El estrés acumulado infantil se asocia con enfermedades autoinmunes en los adultos. Y por estrés, no solo el estrés físico, el emocional, el abuso sexual infantil, los padres que viven alcohólicos. Esto está descrito. Si a esto le añadimos una sociedad en la que vivimos en estrés crónico permanente, claro que el estrés tiene que ver con la autoinmunidad, y mucho. En la fibromialgia se ha estudiado y se sabe que el 85%, o el 80%, no me acuerdo, de los pacientes con fibromialgia tienen historia traumática infantil y retraumatización a lo largo de la vida. Pero como dice un colega mío, a los pacientes no se lo preguntamos. Es que yo cuando se lo pregunto, sale. Si se lo preguntas, sale. Y usted el estrés y abusos sexuales, y sale, claro que sale. Ya salto al tema de los abusos sexuales. En España, igual que en el resto de Europa, los datos dicen que el 20% de las mujeres han tenido abuso sexual infantil en nuestra sociedad. No lo queremos ver, no lo preguntamos, lo ignoramos, pero los datos son esos. Yo creo que habría que hacer un estudio un poquito reglado de cuál es la prevalencia de trauma infantil en las enfermedades autoinmunes, preguntándolo. Igual nos llevamos alguna sorpresa. Bueno, yo sorpresa no me voy a llevar ninguna, pero igual lo encontramos. Entonces, tal como veo yo el asunto, hay una base. Yo no estoy de acuerdo con lo que han dicho antes de que esto es genético. No estoy de acuerdo. ¿Los genes importan? Sí. Importan factores externos como los virus, lo hemos visto ahora con el COVID. El COVID desencadena autoinmunidad y yo creo que las vacunas también. Pero el estrés, incluyendo el estrés de la vida en la que estamos y el trauma emocional, eso tiene como consecuencia la disregulación de muchos sistemas de nuestro organismo. El intestino, el sistema del ACTH y el cortisol. Ahora está muy de moda el concepto de la neuroinflamación y la neuroglía, que si queréis luego hablamos, las citoquinas, los neurotransmisores. Y todo esto está interrelacionado, y de este desequilibrio, de este descarajo de nuestros sistemas de regulación, se producen un montón de síntomas. Artritis, dolor, cansancio. Pero ¿qué pasa? Que como los médicos son como son, cada uno de esos síntomas lo engloban en una cajita. Y a esas cajitas se llaman enfermedades. Y puedes tener el paciente que tiene Sjögren y lupus y intestino irritable y fibromialgia y fatiga crónica y además tiene depresión. Y como cada uno le ve un especialista diferente, resulta que es un paciente con muchas enfermedades, lo cual desde el punto de vista de la lógica y del sentido común es una sandez. El paciente es uno, tiene un enfermar y tiene un proceso con muchas caras. Y depende de quién lo vea, le pone una etiqueta o no. Pero es un paciente con una enfermedad, con su estrés crónico, con sus alteraciones. Yo no creo que sean enfermedades diferentes, son diferentes caras de un proceso de enfermar. Claro, si tú tienes a alguien que no duerme de dolor y no descansa y vive en dolor permanente, más estrés, más desregulación, peor está. Dile que haga ejercicio físico y que duerma bien. Te dice lo que yo te diga, vamos, te dice. Esto es lo que decía antes. Los médicos ven esto y cada uno va a su rollo. Te voy a poner corticoides, metotrexato, depende de cómo estés de malo, igual me compadezco y te pongo un belimumab, pero solo si estás muy malo del pulmón. Belimumab para el cansancio del Sjögren no, porque no viene en el protocolo, yo sí lo hago, por ejemplo. Entonces, para ir terminando, tal como yo entiendo estas cosas,
Claro que uso fármacos y claro que les pongo corticoides, inmunosupresores y todo lo que pueda, y se lo pongo. Pero intento tratar esta parte, y de lo que intento tratar aquí, de lo que yo conozco, lo que mejor funciona es el tratamiento del intestino permeable. Sensibilidad al gluten no celíaca, intestino permeable, y es con lo que mejores resultados veo. Y ahora estoy completamente convencido que es muy importante tratar esto, porque hay que tratar al paciente, teniendo en cuenta todo. Entonces, ¿qué hago? Pues lo primero, cuando me encuentro con el paciente con Sjögren, con me duele todo, estoy cansado, no puedo dormir, no puedo vivir, no tengo energía. Lo primero, aceptar que lo que le pasa es verdad, no minusvalorarlo, eso es inespecífico, eso no es de lo mío. Lo primero, aceptar que eso es verdad y que probablemente es lo que más le está amargando la vida. Eso es lo primero que hay que hacer. Luego intentar, la pregunta no es qué le doy, la pregunta es qué le está pasando, por qué. Y entonces ya yendo a cosas más concretas, pues lo de siempre, sí, analgésicos, AINES, corticoides, antipalúdicos que funcionan, vamos a llamarle en la parte más artrítica, pero en la parte más fatiga mental, poco. En la parte más dolor generalizado, dolor neuropático, poco. Claro que les recomiendo ejercicio físico y dormir bien, se lo recomiendo, pero sé que es muy difícil. Vida sana, claro, pero deme una ventana de esperanza para poder tener menos dolor y poder descansar mejor. Y entonces, para mí el tratamiento del intestino permeable, que me estoy temiendo el turno de preguntas que me dan ganas de irme, porque tal como le han preguntado a la ponente anterior, pero bueno, me voy a sentar ahí. Para mí, termino. El tratamiento del intestino permeable para mí es de las cosas más útiles que hay. Luego hay otro concepto que es el tratamiento de la inflamación crónica de bajo grado, que son los Sjögren hinchados. Hinchados, yo distingo entre la gordita feliz y la gordita cansada. La gordita feliz no es un problema. La hinchada cansada con función tiroidea normal, esa sí es un problema. Y esa sí mejora con tratamiento de intestino permeable, con ayuno intermitente, con algunas otras cosas. Utilizo la naltrexona a dosis baja y da muy buenos resultados. Luego, si queréis, podemos hablar lo que es esto. Y desde luego, esto es muy importante. Ojo, yo me estoy formando ahora en esto, pero he visto muchos pacientes mejorar con todo esto sin necesidad de preguntarles por el trauma infantil. Ahora que les pregunto por el trauma infantil y que estoy aprendiendo a tratar el trauma, pues yo creo que los resultados van a ser todavía mejores. Como conclusión, eso de que el tratamiento del dolor crónico y el cansancio del Sjögren es acéptelo y haga terapia cognitivo-conductual, a mí me parece, no voy a decir la palabra que me parece por parte de la sociedad científica, que cumple su rollo como sociedad científica ajustado a lo demostrado. Pero es que hay que investigar más, hay que estudiar más y hay que tener otros puntos de vista. Esto es lo que yo creo. Muchas gracias.